Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Iberoamericana. En este día vamos a debatir sobre los textos expositivos, la oratoria per se. Tenemos a Franz Pichardo, Priamo Simón, Mario Valdés y quien les habla, José Beltré. Bueno, yo diría que la exposición es explicar una secuencia de ideas, unas ideas ordenadas y hacer esta explicación, yo diría, de la exposición. Todo es, hay que caber la redundancia, que todo orador tiene que tener, tiene que proyectar una idea clara, tiene que tener en cuenta una estructura en que se compone en introducción, que viene siendo la presentación del tema, el desarrollo, que ya es más especificado, y la conclusión para terminar su idea. Claro que un orador tiene que saber exponer bien, y para eso hay una serie de técnicas y recursos, como por ejemplo formar relaciones entre los temas, comparar, tirar anécdotas. También se puede argumentar, crear una pregunta en la cabeza del oyente. Bien, también hay diferentes tipos de exposición. Tenemos la exposición oral, que es la que comúnmente vemos, la conferencia, las charlas, y la exposición escrita, que son los artículos periodísticos, artículos de opinión, que yo diría que esta no llega, yo diría, a toda la población, porque no todas las personas tienen la facilidad de leer un periódico o de leer un artículo en una computadora, de manera que la que comúnmente vemos, o en general, es la exposición oral, porque la escrita no a todo el mundo le gusta leer, yo creo. Sí. Y pasando de lo escrito al oral, vemos que existen varias claves, las famosas 3C, que son la claridad, la confianza y la credibilidad, la contundencia. ¿Con cuánta fuerza se dice la información hacia una persona? Y también, según el profesor Julio Rodríguez Díaz, existen 5 claves, además de las otras 3, para que un orador sea eficaz: la credibilidad, la competencia, la compatibilidad, el interés y el dinamismo. En cuanto a compatibilidad se refiere, vemos que un orador tiene que estar de acorde a su público. Por ejemplo, un profesor de kindergarten no va a hablar con palabras complejas a unos niños. Pero si vemos que un profesor de universidad de un cuarto cuatrimestre sí puede hablar con ciertos tecnicismos, por ejemplo en nuestro caso de derecho. Un profesor en Introducción Civil 1 no puede hablar sobre derechos inmutables, por ejemplo, algún tema que nosotros no hayamos visto. Y realmente la compatibilidad no solamente se trata del conocimiento, sino que también se trata del carisma, porque el público también puede ser, dependiendo del tema, por ejemplo, hablando de derecho o de medicina, cualquier cosa puede cambiar. El orador tiene que adaptarse a su público. Sí. Allá perdón, Priamo, hay una serie de cualidades y características que debe tener un orador, y es estar documentado sobre el tema. Si usted sabe que va a hacer una exposición frente a jóvenes políticos, documéntese sobre el tema político que va a tratar. Y también el enfoque de la exposición debe ser objetivo. O sea, usted debe de ser claro, de forma que el mensaje que usted quiere exponer llegue, porque vemos muchos oradores que duran 3 horas hablando ahí y al final nadie sabe qué fue lo que explicó ese orador. De forma que a la hora de hacer una exposición es bueno ordenar las ideas para así lograr a transmitir un mensaje más claro, más conciso y más preciso. Pero hay ciertas claves también, ya que no toda persona tiene esa cualidad, esa calidad de orador. Algunas personas tienen la timidez, y para vencerla podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos tener un buen comienzo y debemos captar la atención en 60 segundos. Eso para que la persona no se aburra. Como planteaba el profesor de español, el escritor Amaro Valentín, las películas ya comienzan por la acción. Los primeros 3 minutos son la acción principal de la película para que quien la vea no se aburra. También es aconsejable manejar el sentido del humor. Cuando una persona está viendo un orador y se ríe, ya hay cierta confianza, por lo que la próxima información que va a decir dicho orador puede ser considerada como cierta, aunque no lo sea. Siguiendo con lo de Priamo, algo muy importante también son los ademanes. O sea, el uso correcto que el orador haga sobre los ademanes va a influir en el mensaje que éste quiera transmitir. Por ejemplo, si usted está hablando por ejemplo, en un escenario como el de Martin Luther King, el de I Have a Dream, usted no puede tener unos ademanes, yo diría, como que
que digan todo lo contrario a lo que usted está expresando, que usted quiere energía, que la gente siente el fervor, debe de demostrarse con esa energía que usted quiere transmitir. De modo que los ademanes va a depender, no es que del todo. Decía el profesor Julio Profe en el video que los ademanes dependen de un 50% del mensaje que usted quiera transmitir. Yo quisiera connotar la evolución del discurso. Por ejemplo, yo veía que Abraham Lincoln se paraba en un sitio, duraba 2 horas hablando del discurso y no se movía. Actualmente vemos que el presidente Barack Obama da su discurso, mueve las manos e interactúa con quien lo oye. Por lo que vemos que la evolución del discurso es del alejamiento, del isolation, a el contacto directo con las personas. No porque se quiere, sino porque el mensaje llega de forma más objetiva. La persona le llega más directa. Eso se connota en el caso de los conferencistas religiosos, quienes como emplean el mensaje de la fe, y el mensaje de la fe es algo intrínseco en una persona, vemos que la calidad de ellos es hablar directamente con ellos, pues vemos que la religión en una sociedad es muy importante. Quiero agregar sobre eso de las exposiciones religiosas, que realmente, para mí, en mi opinión, eso es algo más subjetivo. Como decía José ahorita, que es mejor cuando el orador trabaja de una forma objetiva y transmite su mensaje de una forma objetiva, mientras que temas como religión, o siquiera hablando de un libro en literatura, son más temas objetivos, y realmente yo diría que es un mal uso de la exposición. Sí, para concluir yo quisiera decir que la objetividad, a mi parecer, es muy difícil, porque todo ser humano tiene un carácter subjetivo, tiene emociones, y eso se connota en todo lo que hemos hablado, que son las exposiciones. Por más que, por ejemplo, un afectado del Holocausto quiera hablar sobre el nazismo, tiene esas emociones que van a influenciar en su objetividad, porque fue él que lo vivió. Por eso hay la subjetividad. Y por eso es tan importante este tema. Sí. Por eso que ser un orador eficaz es muy importante en los tiempos en que vivimos. Y no podemos terminar sin mencionar que, o sea, yo diría, los otros días me comentaba una joven, si usted quiere gobernar el mundo, tenga un buen manejo de la palabra. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Hitler, de Martin Luther King, el expresidente John F. Kennedy, acá en la República Dominicana, el expresidente Leonel Fernández. De manera que con la oratoria usted logra persuadir, convencer de que otras personas lo sigan hasta sin conocer lo que usted está buscando. Esperamos haberlos convencido. Muchas gracias.